La vi por la ventana del recibidor con el llavero en la mano, el maquillaje intacto, el vestido negro impoluto, como si el dolor pudiera plancharse. La comitiva apenas se había dispersado del cementerio cuando Valeria giró la nueva cerradura y dejó caer las llaves viejas en una bolsa de plástico transparente, como evidencia. «Protocolos», dijo sin mirarme. Yo seguía con el traje oscuro y el programa conmemorativo de Daniel doblado en el bolsillo interno de la chaqueta. No había flores en mis manos, solo un pulso en los oídos y una calma antigua de laboratorio que me colocó el mundo en foco. «Tienes 10 minutos para recoger tus cosas», añadió, y la frase no fue un grito, fue un dictado administrativo. Ni un temblor en la voz. «Esta es mi casa ahora». Miré la terraza que mi hijo y yo habíamos entablillado el verano pasado. La madera aún olía a resina cuando llovía. En el pasillo, el cuadro del primer campeonato de ligas infantiles seguía torcido como siempre. Yo lo dejaba adrede así para que Daniel se riera. El viento movió la cinta negra del moño en la corona de la puerta, y por un segundo escuché su voz. «Papá, nivel». Lo enderecé en mi cabeza. Por fuera sonreí. Mi sonrisa fue mínima, la misma que reservaba para los tipos que juraban ser más listos que un checksum. No dije que 3 décadas de informática forense me habían educado el pulso. No dije que la prisa ajena suele ser el perfume del fraude. No dije que la casa no era lo único que pretendían abrir. Estaban intentando forzar la historia misma de mi hijo. Me limité a asentir como quien acepta una derrota menor para ganar el tablero. Y el tablero, en mi oficio, siempre es tiempo plus evidencia. Sacó entonces un sobrecrema de su bolso y sin ceremonia deslizó un papel manuscrito sobre la consola de la entrada. «El testamento de Daniel», anunció, dejando que la palabra «todo» se acomodara en el eco del recibidor. «Casa, negocio, fundación». Lo empujó hacia mí con la uña impecable. Miré la letra. Era su trazo, sí. La curva de la D, la A, que abría como compás. Pero el color tenía una viveza sospechosa, una alegría que la tinta antigua rara vez conserva. La vista periférica notó otra cosa. El borde del papel no tenía las microondas de quien ha sido hojilla de cajón 6 meses. «No hagas esto más difícil», dijo Valeria y practicó una compasión funcional. «Tú no entiendes el mundo que Daniel construyó. Yo lo cuidé. Yo sé lo que habría querido. Me llamó conserje informático y me contó quién era yo en la narración que necesitaba. Un hombre obsoleto, fuera de tiempo. Me guardé la biografía. En los pasillos de Cuántico, la modestia no es virtud, es protocolo. Uno no explica capacidades, las demuestra. Caminé despacio por la sala y repasé con los ojos lo que me estaban quitando en voz alta y lo que intentaban robar en silencio. Las fotos de Daniel con niños de la fundación, las cartas de agradecimiento, el primer logo de Agis Bridge impreso en casa, desalineado. Cuanto más hablaba Valeria de eficiencia, más medía yo motivo, medio y oportunidad. La eficiencia es hermosa cuando ordena. Es monstruosa cuando justifica. El reloj del comedor marcó 1 minuto entero de funeral diferido. Hice lo que los viejos hábitos ordenan: documentar. Tomé el testamento con 2 dedos. Lo giré bajo la luz del ventanal y al devolverlo, dejé que el teléfono capturara un EXIF perfecto. Hora, latitud, sombra. 10 minutos, repitió. 9, corrigió el reloj. 9 es suficiente cuando sabes qué mirar. Me preguntó dónde dormiría. Le respondí que arreglaría algo. No era derrota, era logística. Cada cadena de custodia comienza por aceptar el escenario del adversario y luego trasladar el combate al terreno donde las cosas dejan huellas. En mi mundo, las huellas no son pisadas, son metadatos, presión de trazo, polímeros en tinta, direcciones IP con sueño ligero. Ella creía que cambiando cilindros borraba pasado. Yo sabía que abriendo capas revelaría el presente. Cuando mencionó a Sergio, su apoyo estratégico, el rompecabezas emitió un sonido leve, esa especie de clic silencioso que no oye nadie salvo quien ha armado demasiados. «Optimizaremos la fundación», dijo. Palabras grandes para apagar auditorías. Tomé aire y dejé que el agravio me atravesara sin anidar. El agravio intoxica la prueba. Guardé mi duelo en el bolsillo junto al programa, junto a la sonrisa y al plan.
Recogí lo estrictamente vital: documentos personales, mi maletín, el portátil jubilado que no sabe retirarse. Al cruzar el umbral, Valeria pidió algo más. Quita las fotos de Daniel. Necesito avanzar. La frase no me rompió. Me afiló. No respondí. Volví la cara a la luz del porche y la casa se me antojó laboratorio. Superficies, fibras, reflectancias, relatos. Un caso no arranca cuando el culpable actúa. Arranca cuando el investigador decide verlo. Bajé el escalón final y el aire de la tarde me devolvió el pulso. Había una sola pregunta en mi cabeza, mínima y gigantesca, que separa un papel triste de un instrumento de delito. ¿Qué hay en esa tinta que no pertenece a la fecha que declara? Giré el testamento en la memoria como quien mira una mancha a contraluz, y en ese giro apareció la primera rotura microscópica de la mentira. Algo en la tinta no cuadraba, y cuando la tinta canta fuera de tono, toda la partitura termina confesando. Salí de esa casa sin cerrar la puerta de mi memoria. La cerradura era nueva, pero la historia que albergaba seguía siendo mía. Caminé por la acera con el programa conmemorativo aún en el bolsillo, ese papel doblado que olía a tierra recién removida. No había lágrimas, no todavía. Lo que había era algo más firme, más antiguo, la certeza de que alguien acababa de abrir una guerra que no entendía. Cuando uno entierra a un hijo, algo dentro muere para siempre. Pero cuando alguien usa ese momento para robarle a su memoria, algo muy distinto despierta. Y yo, Álvaro Medina, no soy un hombre al que convenga despertar. Por fuera soy un jubilado que camina lento, con bastón discreto y paciencia de relojero. Pero durante 30 años fui especialista en informática forense del FBI. No el tipo que arregla impresoras, como Valeria siempre creyó, sino el que rastrea los rastros invisibles que dejan los ladrones cuando creen que nadie los mira. Metadatos, patrones de acceso, direcciones IP, firmas de polímeros en tinta, errores de redacción que se convierten en horcas legales. Mi vida se construyó alrededor de un solo principio. Todo crimen deja huella. Daniel heredó esa misma atención al detalle. La casa que ahora pretendían quitarme no era solo ladrillo y madera. Era el lugar donde nos quedábamos hasta la madrugada hablando de códigos, de sistemas, de cómo Aegis Bridge había pasado de ser un proyecto en su garaje a una empresa que protegía los datos de gigantes tecnológicos. Recuerdo cuando imprimió su primer logo, torcido, pixelado, pero orgulloso. Lo pegó en la ventana de la cochera como si fuera un escudo. Ese mismo escudo que Valeria quería usar ahora para cubrir sus robos. Ella conoció a Daniel cuando él ya estaba enfermo. Se casaron en silencio, sin grandes fiestas, porque la quimio ya pesaba más que las flores. Yo la recibí en la familia porque Daniel me pidió que lo hiciera. «Papá, ella va a estar aquí cuando yo no pueda», me dijo una noche de hospital. Y estuvo. Pero lo que no imaginé es que mientras yo limpiaba sus frascos de suero y ella tomaba su mano, ya había hecho inventario de cada centímetro de su vida. Durante el funeral, no lloró. Se limitó a saludar a los donadores de la fundación como si fuera la anfitriona de un cóctel benéfico. Eficiencia, decía. Daniel quería que todo siguiera fluyendo. Lo que nadie sabía, salvo yo, era que ella llevaba meses revisando cuentas, moviendo piezas, acercándose a los socios de mi hijo. Tenía la elegancia de los buitres. No se abalanzan, esperan. La Fundación Daniel Medina nació de una tragedia, no de un cálculo. Daniel quiso ayudar a otras familias con cáncer a no pasar la misma pesadilla económica que nosotros. Cada dólar se destinaba a tratamientos, renta y comida para familias desesperadas. No había juntas llenas de corbatas caras, ni comisiones turbias. Era simple, limpio, humano, y por eso sabía que Valeria jamás la entendería. Para ella, todo debía generar un retorno de inversión. Al llegar a mi departamento temporal, me quité el saco, pero no el peso del día. Coloqué el teléfono sobre la mesa, abrí la foto del testamento y la amplié. El color de la tinta no mentía. Era demasiado fresco para haber sido escrita hace 6 meses. Tomé notas como solía hacerlo en mis casos. Hora, lugar, detalles. No era solo un papel. Era una escena del crimen. Recordé cuando entrenaba a jóvenes agentes. Un buen falsificador cree que puede imitar la letra, pero olvida que la tinta envejece como los huesos, lenta, inevitable, reveladora.
Daniel tenía caligrafía firme, pero lo que estaba en ese papel tenía ritmo apresurado, líneas que temblaban de quien copia, no de quien escribe. La tinta revelaba lo que Valeria aún no sabía que estaba gritando. Esto no fue escrito por él. Mi pulso no tembló. Había estado aquí antes. Mujeres y hombres convencidos de ser demasiado listos para ser atrapados. Cambiaban contraseñas, borraban historiales, alteraban documentos. Y luego aparecía alguien como yo, con paciencia quirúrgica, y todo se desmoronaba. La diferencia esta vez era que no era un extraño, era la viuda de mi hijo. Y no había nada más peligroso que un hombre herido que sabe exactamente cómo seguir un rastro digital. Me serví un café amargo, abrí mi cuaderno de notas y escribí 3 palabras. Tinta, motivo, tiempo. Era el primer hilo. Y cuando uno tira de un hilo bien sujeto, todo el telón se desgarra. Esta historia no se trataba solo de un robo. Se trataba de honrar la memoria de Daniel y de que esa mujer entendiera que había cruzado la puerta equivocada. La escena no empezó con gritos ni discusiones. Empezó con una carpeta de cuero gastado, que Valeria colocó sobre la mesa del comedor como quien presenta un trofeo. Aún vestida de negro, con los labios pintados en un tono que no combinaba con el luto, sacó de su bolso un único papel doblado en 3. Aquí está, dijo con la voz fría de quien no teme que le contradigan. El testamento de Daniel. Todo va para mí. La casa, la empresa, la fundación, todo. Apoyó el documento frente a mí y esperó mi reacción como si estuviera viendo una obra que ella misma había escrito. Yo no dije nada. Observé el borde del papel, el trazo de la tinta, el pulso forzado de las letras. La firma de mi hijo siempre tenía un leve giro en la M de Medina, como si le diera un pequeño latigazo de orgullo. La que estaba allí no tenía alma, tenía prisa. Daniel sabía lo que hacía, insistió ella, cruzando los brazos con un aire de justicia fabricada. Sabía que yo era su esposa, que yo estuve a su lado cuando más lo necesitaba. Tú, se rió con desdén. Tú solo eras un viejo que nunca entendió su éxito. Sentí el golpe. No por sus palabras, sino por lo que representaban. No solo me estaba sacando de la casa, estaba borrando mi lugar en la historia de mi propio hijo. Yo había visto criminales decir cosas peores en salas de interrogatorio. La soberbia es la primera grieta de todo plan. Valeria no sabía que la estaba grabando todo en mi mente, palabra por palabra, gesto por gesto. Cada frase suya, cada dato suelto, cada desliz emocional era un ladrillo más de su propia celda. Lo único que hice fue inclinar un poco la cabeza como si no me afectara. Eso la desarmó. Sé que es difícil para ti, Álvaro, continuó, usando ese tono falso de compasión que usan los lobos cuando fingen cuidar al cordero. Pero Daniel dejó claro sus deseos. Yo estuve aquí cuando tú estabas ocupado con tus cosas. Yo lo cuidé. Esta casa es mía ahora. Este negocio también. Y la fundación. Bueno, alguien tiene que llevarla a otro nivel. La escuchaba como si no fuera mi historia, como si estuviera analizando a un sospechoso en tiempo real. Su voz bajó una octava cuando habló de la fundación. Ahí estaba el interés real. No la casa, no la empresa. La fundación. Donaciones, flujos de dinero, cuentas abiertas. Liquidez inmediata. La casa podía esperar. La fundación no, Blue. ¿Cómo se llama eso? Fingió recordar con teatralidad. Ah, sí, Aegis Bridge Security. Daniel fue brillante. Su consultoría de ciberseguridad factura $500,000 al año. ¿Y la fundación? Más de 2 millones en activos. Lo dijo como quien recita cifras de un catálogo. No era amor, era inventario. Se inclinó hacia mí con una sonrisa contenida. Necesito que retires tus cosas esta semana. Mañana cambiaré las cerraduras y pondré un nuevo sistema de seguridad. Ya sabes, no se puede ser demasiado cuidadoso con propiedades tan valiosas. Me miró con la seguridad de alguien que cree tener todas las cartas. Lo que no sabía es que, en mi vida, yo siempre jugaba con el mazo marcado. Cuando tomó el papel de nuevo, ya lo había fotografiado sin que se diera cuenta. Un gesto ensayado cientos de veces en el pasado. Ella no lo vio, porque subestimó al viejo que tenía delante, como todos los que cayeron antes que ella. Subestimar es cavar una tumba muy profunda. Mi novio Sergio se muda la próxima semana. Soltó como si fuera un simple comentario. 4 días después del funeral. Ni siquiera se molestó en fingir respeto. Daniel lo sabía. Estábamos separados cuando enfermó.
Pero yo soy buena persona. Volví por él, porque era lo correcto. La frase «soy buena persona» retumbó en mi cabeza como una sirena. Los que más la pronuncian suelen ser los que menos la encarnan. Esa noche, cuando crucé la puerta por última vez, no sentí derrota, sentí precisión. Sabía que estaba ante un testamento falso, una codicia mal disimulada y una mujer que no entendía que cada mentira deja rastro. Ella tenía una casa. Yo tenía la verdad y un arsenal de 30 años de experiencia rastreando fraudes. Esto apenas empezaba. Esa misma noche, en lugar de hundirme en la tristeza, hice lo que había hecho durante toda mi carrera. Abrí un caso. Encendí mi viejo portátil, ese que muchos creían jubilado conmigo, y que en realidad dormía como un animal paciente esperando volver a trabajar. La primera pieza de evidencia ya estaba asegurada. La fotografía del testamento que Valeria había colocado sobre la mesa como si fuera un golpe final. No sabía que para mí eso era solo el primer hilo. Amplié la imagen y dejé que mi cerebro hiciera lo que mejor sabía: leer la mentira detrás de la superficie. El trazo tenía demasiada saturación, la tinta era demasiado azul. Un documento manuscrito no mantiene esa viveza después de 6 meses. Lo sé porque durante años participé en análisis documentales en casos de fraude y sucesiones millonarias. La tinta, como el tiempo, oxida la arrogancia de los impostores. Activé un filtro térmico de análisis fotométrico que aún funcionaba en mi máquina. No era sofisticado como el laboratorio de Cuántico, pero era suficiente para ver lo que necesitaba: patrones de secado irregulares. La tinta no tenía los bordes suaves que deja el tiempo. Era reciente, de como máximo 30 días. Alguien había fabricado ese testamento cuando Daniel ya estaba muy enfermo. O peor aún, después de que muriera. Luego pasé al siguiente paso: los metadatos de la fotografía. La mayoría de la gente no lo sabe, pero toda imagen guarda un testimonio invisible. Fecha hora modelo de dispositivo. Coordenadas GPS. Valeria, tan segura de su poder, había tomado la foto con su propio teléfono, y la imagen lo decía todo: 15 de octubre, 14:47 horas. Coordenadas que no correspondían ni a la casa ni a un despacho legal, sino a una tienda Office Max en Charlotte, el mismo día del funeral de Daniel. Sonreí, esta vez de verdad. Había visto cientos de falsificaciones mal planeadas, pero pocas tan torpes en su soberbia. Ni siquiera se molestó en borrar la metadata de su celular. Pensó que yo era un anciano cansado. Olvidó que antes de que ella aprendiera a usar filtros de Instagram, yo ya rastreaba terroristas con 3 líneas de código. Guardé toda la información en una carpeta encriptada. Le puse un nombre sencillo: Caso Bennett. No necesitaba adornos. Lo importante era que cada archivo estuviera donde debía estar. Cada pieza debía encajar como un reloj: foto original, metadatos, análisis térmico, notas iniciales, transcripción exacta de cada palabra que pronunció esa tarde. Ninguna historia criminal sobrevive a una cronología precisa. Luego abrí una hoja en blanco y escribí: tinta, polimerización reciente, firma, ritmo de falsificador, no original lugar de toma, Office Max, día del funeral, motivación, control total de activos, error crítico, subestimación de adversario. Lo escribí no solo como registro, sino como recordatorio emocional. Quería tener claro por qué estaba haciendo esto. No se trataba de una casa. No se trataba de dinero. Se trataba de Daniel y de todo lo que él construyó para ayudar a otros. Valeria no solo estaba robando, estaba profanando un legado. Pasada la medianoche, llamé a una vieja amiga, la agente Nora Salinas, experta en análisis documental en Cuántico. No respondí con sentimentalismos. Le hablé como si estuviéramos en un caso. «Tengo un testamento que no huele bien», le dije. «Necesito ojos expertos». Ella no necesitó más contexto. Me conocía demasiado bien. Si yo llamaba, era porque la cosa iba en serio. Antes de dormir, revisé las coordenadas otra vez. Office Max. Era un error tan básico que casi parecía un regalo. En mis años de servicio aprendí que los culpables confiados dejan sus huellas más claras. Y Valeria acababa de dejar toda su mano estampada en el tablero. Cerré el portátil. El primer ladrillo de su castillo se había agrietado. Mientras el reloj marcaba las 2:13 a.m., sentí algo que no había sentido desde mi último gran caso.
esa calma peligrosa que precede a una cacería meticulosa. Ella pensaba que me había echado de mi casa. Pero lo que en realidad había hecho era abrir la puerta del laboratorio donde siempre gano. 3 días después del funeral, el teléfono sonó mientras el reloj marcaba las 9:02 de la mañana. No era una llamada para darme el pésame, era Valeria. Su tono había cambiado por completo. Ya no había rastro de compasión fingida ni frases ensayadas para sonar noble. Sonaba molesta, agitada, con la respiración corta. «Álvaro, tenemos que hablar», dijo sin siquiera saludar. Era la voz de alguien que empieza a sentir el calor en la espalda. Me senté frente al portátil, con la foto del testamento aún abierta. «Buenos días, Valeria», respondí con la calma que tanto irrita a los culpables. «No seas sarcástico», escupió. «Sé lo que estás intentando hacer. Has estado llamando al banco, a los socios de Daniel, hablando con la gente de la fundación. Esto tiene que parar». Lo curioso es que yo no había llamado a nadie todavía, pero si ella creía que sí, significaba que alguien ya estaba nervioso. «No estoy haciendo nada que no sea llorar a mi hijo», le dije. Silencio. Apenas 2 segundos. Lo suficiente para confirmar lo que ya sabía. Ella no era buena mintiendo cuando se sentía acorralada. «El testamento es legal, Álvaro. Ya lo legalicé. Todo es mío. Y si sigues acosándome con tus teorías conspirativas, pediré una orden de restricción». Ahí estaba. La máscara de viuda buena había desaparecido. La mujer dulce del funeral ya no existía. En su lugar quedaba la verdadera Valeria, ambiciosa, fría y sin miedo a aplastar. ¿Teorías conspirativas? Repetí como quien le tiende una cuerda a un sospechoso para que se enrede solo. ¿Tú crees que falsifiqué ese testamento?, lanzó. La respuesta me llegó como música. Yo nunca había mencionado falsificación. Acababa de pronunciar la palabra que más la delataba sin que yo la pidiera. Cuando alguien niega un delito que no le has atribuido, suele ser porque lo cometió. Solo quiero asegurarme de que la fundación siga ayudando a las familias que lo necesitan, dije. La fundación está mejor que nunca, respondió con un hilo de orgullo. Ya accedí a las cuentas y empecé a reestructurar gastos. Daniel era demasiado ingenuo. Pagaba de más, regalaba dinero a gente que no lo merecía. Yo voy a hacer las cosas bien, profesionales, eficientes. Cada palabra era un espejo que mostraba su verdadera cara. No estaba protegiendo un legado. Estaba saqueándolo. ¿Qué tipo de reestructuración?, pregunté. Eso no es asunto tuyo, escupió. Ya no eres parte de esta familia. Solo eres un viejo que no soporta que las cosas hayan cambiado. Ahí lo dijo, viejo. No era un insulto lanzado al aire, era un subtexto. Me veía como un obstáculo, un recuerdo que debía borrar para quedarse con todo. En su mente, yo era una molestia que pronto desaparecería. El veneno estaba a flor de piel. Sergio me está ayudando a optimizar la fundación, agregó. Él sí entiende de negocios modernos, no como tú. El nombre del novio fue un zumbido en mi oído. Ya no era solo Valeria. Había otra pieza en el tablero. Un cómplice, un socio. O peor aún, el cerebro detrás de todo. Colgué la llamada sin discutir. No tenía sentido discutir con alguien que aún no sabía que estaba acorralada. Hablar de más en este punto hubiera sido un error. En las investigaciones más importantes que llevé, el silencio bien colocado era más letal que una acusación frontal. La había escuchado con atención. Y ya tenía las piezas suficientes para dibujar el mapa de su codicia. Abrí mi cuaderno y anoté, como lo hacía en mis días activos. Reconoce palabra falsificación sin haberla mencionado. Acceso temprano a cuentas de fundación. Lenguaje de control. Eficiencia. Profesional, viejo, deshumanización. Sergio Montalvo, nuevo objetivo. Mientras cerraba el cuaderno, sentí esa sensación tan familiar. La presa empezaba a correr y cuando la presa corre, el cazador ya lleva ventaja. Lo que Valeria no comprendía es que en mi mundo, los crímenes no se ganan con velocidad, sino con paciencia y precisión quirúrgica. Esa misma tarde, cuando el silencio de mi apartamento se volvió cómplice, abrí el portátil con la disciplina que alguna vez fue mi rutina diaria. No tenía laboratorios, ni acreditaciones vigentes, ni escudos del FBI. Pero tenía memoria, método y algo que Valeria nunca entendió: acceso legítimo.
Como contacto de emergencia de Daniel, aún conservaba credenciales en los sistemas de Aegis Bridge y en los paneles de la fundación. Para ella yo era un viejo arrumbado. Para el sistema, aún era un usuario maestro. Ingresé con calma. Nada de atajos, nada de avisos que despertaran sospechas. En la pantalla apareció el panel de transacciones, limpio a simple vista, pero los delincuentes descuidados suelen dejar huellas que gritan si uno sabe escucharlas. Filtré por movimientos de los últimos 18 meses. Y ahí estaban. 24 transferencias idénticas, $7,495 cada una, todas autorizadas bajo la firma digital de Valeria Bennett. La cifra no era casualidad, era una maniobra típica de structuring, mover dinero sin alcanzar el umbral de $7,500 que activa automáticamente los reportes federales. Un error de amateur con ego de experta. Verifiqué las fechas y los horarios. Varias de esas transferencias se realizaron de madrugada, en intervalos de tiempo milimétricamente calculados, como si alguien quisiera parecer organizada, sin saber que la organización excesiva también es una firma criminal. Crucé la IP de acceso. 2 direcciones venían del hospital, lo cual tenía sentido mientras Daniel estaba vivo. Pero la tercera, 847 Providence Road, el lujoso complejo donde ella vivía desde hacía menos de un año. La mayoría de esas transferencias se hicieron desde esa dirección. Saqué otra libreta. Las viejas costumbres no mueren. Cada caso comienza con un patrón, y cada patrón se convierte en un arma. IP 847, monto 7,495, repetición en 18 meses. Valeria creía que la fundación era un cajero automático silencioso, pero para mí era un libro abierto. Lo siguiente fue revisar sus redes sociales, no por morbo, sino porque en los fraudes financieros modernos, Instagram es el nuevo registro contable. Ahí estaban las piezas, alineadas sin que ella lo supiera. 15 de marzo. Depósito de 7,495 a las 11:23 p.m. 16 de marzo. Foto de un fin de semana en un spa de lujo en Asheville. De junio. Otro depósito de 7,495 y esa misma noche, cena de $200 por persona con Sergio en un restaurante de moda. 22 de agosto. Otro movimiento. Otro bolso de diseñador. Era como si cada transferencia tuviera una foto de celebración adjunta. La vanidad, como siempre, era la mejor informante. Valeria no borraba sus huellas. Las publicaba en stories con filtros dorados. El siguiente paso fue entrar al portal de seguridad bancaria de la fundación. Cada transferencia en efectivo deja una firma, incluso cuando el dinero se retira físicamente. Cámara de seguridad, terminal, hora exacta, nombre de quien retira. Descargué los recibos de las 24 operaciones. En todos aparecía la misma persona, la misma rúbrica, el mismo patrón. Me recosté en la silla y cerré los ojos por un segundo. No era solo avaricia. Era un plan estructurado y en marcha desde antes de la muerte de Daniel. Ella no empezó a robar cuando él murió. Empezó mientras él peleaba por seguir respirando. Eso tenía un peso que no se medía en dólares. Era traición en su forma más fría y calculada. Le di nombre a esa carpeta. Desvíos, Bennett, Montalvo. Sabía que esta no era una historia de un solo ladrón. Sergio Montalvo aparecía en casi todas las publicaciones, en casi todas las fechas clave. No firmaba transferencias, pero su presencia era constante. El tipo no tenía acceso directo a la fundación, pero sí disfrutaba de cada centavo robado. Antes de cerrar el portátil, abrí una hoja en blanco y escribí con la calma de un hombre que prepara un golpe quirúrgico, 24 transacciones. Mismo monto. Dirección. IP 847. Punto de origen. Temporalidad. 18 meses. Pruebas. Recibos bancarios plus redes sociales plus firma. Digital. Apagué la pantalla. En mi carrera había visto muchos fraudes. Pero este no era cualquiera. Este llevaba el nombre de mi hijo pegado a cada billete robado. Y yo no pensaba dejar que eso quedara impune. Llamé a Nora Salinas antes del amanecer. Había cosas que el portátil podía decir, y cosas que solo un laboratorio con acreditación podía probar. Le envié la imagen encriptada por el canal que manteníamos desde hace años. Conocía mis códigos, mis formas. En menos de una hora me contestó. Te veo en Cuántico el martes, Álvaro.
trae todo lo que tengas. Esa frase fue un alivio helado. No había retorno, solo avance. Llegué al laboratorio con la carpeta gruesa y el maletín. Nora me recibió como siempre, sin abrazos, con un par de gafas de seguridad y una mesa de análisis ya lista. Le expliqué el contexto en voz baja, no por secreto, sino por economía de minutos, y abrió el archivo. Los peritos no se impresionan con los dramas, se impresionan con datos reproducibles. Ella sonrió apenas al ver los metadatos. Office Max 1447, murmuró. Buen error. Primero, hicieron la cromatografía de la tinta. Es un procedimiento que disuelve la tinta y separa sus polímeros por afinidad. En la pantalla, la composición habló. Compuestos de polímero moderno compatibles con lotes fabricados en 2024. En términos sencillos, esa tinta no había tenido tiempo de envejecer lo suficiente como para pertenecer a un documento supuestamente firmado 6 meses atrás. Nora me miró, y en su mirada había la confirmación de algo que yo no quería repetir en voz alta. Falsificación posible y muy reciente. Luego vino el análisis de la presión y el trazo. La escritura que imitaba a Daniel mostraba variaciones de presión típicas de calco o copia forzada, arranques demasiado controlados, pausas que delatan inseguridad al imitar. Si la letra fuera música, sería una canción cantada por alguien que recuerda la letra pero no la respiración. Los resultados estadísticos dieron una probabilidad alta de falsificación de la firma. No era absoluta, pero sí suficiente para que un fiscal la llevara a tribunal si la cadena de custodia se mantenía impecable. Hablamos de cadena de custodia como si fuera el alfiler que mantiene juntas las piezas del caso. Nora marcó cada archivo, selló cada unidad USB y creó un registro de transferencia. Sin esto, todo lo demás se come su cola legal, dijo. Le expliqué cómo había tomado la foto en la casa y cómo la había transferido encriptada. Anotó horarios, teléfonos y testigos. La precisión del protocolo es lo que convierte una sospecha en prueba. Nora puso además al laboratorio digital a trabajar. Software de análisis de escritura, correlación de fuentes y comparación automatizada contra muestras conocidas de Daniel. Elevamos la confianza estadística al nivel que importa en cortes federales. Coincidencias y discrepancias cuantificables, no opiniones. También analizó el papel. No era un papel antiguo. La fibra y el blanqueador correspondían a una partida reciente, lo que, sumado a la tinta moderna, construía una narrativa coherente. Documento fabricado recientemente y presentado como previo. Cuando salimos del laboratorio, llevar conmigo esos resultados se sintió como portar un pequeño arsenal. Nora habló claro. No podemos decir culpable, eso no es nuestro trabajo, pero sí podemos certificar que hay motivos razonables para investigar. Esa frase fue un encendido formal. Ya no era solo un hijo defendiendo la memoria de su padre. Había elementos técnicos que pedían fiscalía y órdenes. Cerré la carpeta y pensé en la gala que se acercaba, en la vanidad de Valeria y las cámaras que la adoraban. Tener ciencia en mano cambia la forma en que se mueve la justicia. Las palabras van perdiendo su poder y ganan los números. Al bajar las escaleras hacia el estacionamiento, le dije a Nora que mantuviera la discreción. Ella asintió. Ahora el siguiente paso es la auditoría financiera y la colaboración con el departamento de policía. Las piezas ya están alineadas. No me sorprendió cuando, 4 días después del funeral, Valeria subió su primer video a Facebook. El encuadre era perfecto. Lágrimas controladas, fondo blanco, voz temblorosa pero no quebrada. He sido víctima de acoso desde que murió Daniel. Por parte de su propio padre. Pausa dramática. Solo quiero paz. Había ensayado ese libreto como quien estudia un papel protagónico. Lo que no imaginaba era que cada palabra que pronunciaba se convertiría en evidencia. La estrategia era clara: ganarle a la verdad en la cancha de la opinión pública. Yo era el villano perfecto, un viejo celoso, resentido, obsesionado con el dinero de su hijo. Su video se compartió decenas de veces entre conocidos, colegas de Daniel, vecinos y gente de la fundación. Si algo aprendí en mis años de servicio es que los buenos delincuentes no solo roban, también controlan el relato. Pero lo que Valeria no sabía es que cada versión pública que daba
debía coincidir con su versión privada, y las mentiras rara vez sobreviven a su propio eco. En su primer video dijo que Daniel llevaba meses planeando dejarle todo y que el testamento fue una decisión tomada juntos. 2 días después, en una entrevista con WBBTV, afirmó que el testamento fue una completa sorpresa. Contradicción número 1. En su página de GoFundMe, donde ya pedía dinero para defenderse legalmente del acoso de su suegro, escribió que Álvaro nunca estuvo involucrado en la fundación. Pero en una entrevista radial, afirmó que yo estaba constantemente haciéndole preguntas sobre la administración financiera. Contradicción número 2. Y la más deliciosa de todas, cuando intentó deslindar a Sergio. En la radio dijo que era solo un amigo cercano que me apoya emocionalmente en estos días difíciles, mientras que en Instagram, a la misma hora, publicó una historia donde él cargaba cajas a la habitación principal de la casa de Daniel. Contradicción número 3. En mi experiencia, 3 contradicciones documentadas son suficientes para hacer tambalear cualquier defensa pública. Mientras la viuda construía su personaje de víctima, yo construía mi archivo. Fecha exacta de publicación. Declaraciones textuales transcritas. Capturas de pantalla firmadas digitalmente. Horarios cruzados con sus movimientos bancarios. Los periodistas también empezaron a oler sangre. Lo que comenzó como un testamento falso se estaba convirtiendo en un escándalo público en cámara lenta. Los periodistas de investigación de Channel 9 notaron lo mismo que yo. Un patrón de gastos extraño en la fundación desde la muerte de Daniel. Patrocinadores y donadores empezaron a preguntar a dónde iba su dinero. Las mentiras de Valeria ya no vivían en una sola historia. Estaban siendo registradas y reproducidas en múltiples versiones. En la televisión local, se presentó como una mujer joven, sola y perseguida por un hombre mayor. Pero para cada palabra suya yo tenía fechas, IPs, recibos y firmas digitales que decían otra cosa. No me defendí públicamente, no respondí con videos ni entrevistas, porque en mi oficio no se gana gritando más fuerte, se gana cuando el silencio se convierte en prueba, legal. La última contradicción fue la más reveladora. En una entrevista, televisiva afirmó que ella no tenía acceso a la cuenta de la fundación hasta después del funeral. Pero yo ya tenía sus registros de acceso 18 meses atrás, incluso mientras Daniel aún respiraba. Con eso, su máscara mediática comenzó a agrietarse. A la mañana siguiente de su tercera aparición en televisión, recibí una llamada que no esperaba tan pronto. El detective Marcos Dávila, de la Unidad de Delitos Financieros del Departamento de Policía de Charlotte. Me conocía de nombre, aunque no personalmente. Había leído mi historial en el FBI cuando todavía colaboraba como consultor. Señor Medina, dijo con voz firme, necesitamos hablar. Lo que tiene entre manos podría no ser un caso aislado. Nos reunimos en su oficina a media tarde. Paredes cubiertas con diagramas de flujo, fotografías de transferencias, empresas fantasma conectadas con líneas rojas. Me reconocí en su lenguaje. Esto no era un detective improvisado. Era un hombre que sabía lo que estaba cazando. Le mostré mi carpeta, la que ya tenía más peso que algunas novelas, y antes de llegar a la tercera página, él asintió. Sí. El patrón es idéntico a otros 5 casos que investigamos en Carolina del Norte y del Sur. Lo dijo sin dramatismo, pero sus palabras encendieron una alarma. Valeria no era la primera ni la única. Había otras fundaciones, otros nombres de viudas o socios estratégicos que habían usado la misma técnica. Desvíos por debajo del umbral federal. Empresas recién creadas con nombres genéricos y un patrón de gastos casi calcado. Lo que había empezado como un conflicto familiar estaba mutando en algo mucho más grande. Una red de malversación bien diseñada, operando en el silencio de la caridad. Marcos giró su monitor hacia mí y mostró un mapa digital con puntos marcados en rojo. Raleigh, Charleston, Greensboro, Wilmington y ahora Charlotte. En cada punto, el mismo esquema. Fundación con base emocional fuerte. Cáncer. Veteranos víctimas de violencia. Viuda. Pareja o sócio que assume control. Transferências repetidas por debaixo de $7.500. Empresas fantasma con nombres neutros. Limpieza superficial para evitar auditorías automáticas.
Tenemos registros federales de por lo menos $400,000 desviados en menos de 2 años, dijo. Y el nombre de Sergio Montalvo aparece en 3 empresas registradas en otros condados. Nada es casualidad. Sentí una corriente helada recorrerme la espalda. No era solo que me habían robado a mí. Estaban robando a cientos de familias vulnerables bajo la máscara de ayudar. Usted tiene algo que ellos no, continuó Dávila. Pruebas técnicas sólidas desde adentro. Acceso legítimo. Su testimonio puede unir todos estos casos. Lo escuchaba con atención. Había jurado no volver a involucrarme en investigaciones después de jubilarme, pero esto no era un trabajo más. Esto era personal y sistémico. Mientras hablábamos, en la pizarra tras él comenzaron a trazar líneas entre nombres. Valeria Bennett y Sergio Montalvo conectaban directamente con Administrative Services Group y Consulting Solutions LLC. Y esas dos aparecían en al menos 3 investigaciones abiertas. Me di cuenta entonces de que mi caso ya no era una disputa familiar. Era una pieza central de un esquema regional de fraude. Cuando me levanté para irme, Marcos me puso una carpeta sellada en la mano. Esto se va a mover rápido, Álvaro. Pero si la queremos atrapar, necesitamos que mantenga el perfil bajo. Ni una palabra a nadie. Las redes de esta gente se sostienen con apariencias. Vamos a romperlas desde adentro, asentí. Sabía jugar ese juego. Había pasado media vida desmontando organizaciones más grandes que esta. Al salir de la comisaría, sentí por primera vez en semanas algo parecido a justicia. No estaba solo. Valeria pensaba que era un viejo al que podía aislar. No contaba con que había despertado al cazador. Y que ahora toda una fuerza financiera y legal empezaba a apuntarle. No fue un golpe de suerte. Fue el resultado de encajar pequeñas cosas hasta que la imagen se volvió nítida. Me planté al otro lado de la calle la tarde que decidí seguir a Sergio. No quería ser dramático. Alquilé un café con vista, puse lentes de sol y saqué el teleobjetivo que aún guardaba en el maletín. Había aprendido a no confiar en la prisa del ladrón. La prisa deja coordenadas. Y las coordenadas se convierten en pruebas cuando alguien las documenta con paciencia. A las 15:12, un BMW blanco entró en la entrada de la casa que ahora era de Valeria. Sergio bajó con una bolsa que parecía contener papeles. Su paso era seguro, casi rutinario. Lo fotografié desde el ángulo que necesitaba. Plano cerrado en la mano con documentos. Plano medio al cruzar el umbral. Plano detalle del sello de la carpeta que llevaba. Cada foto tuvo su EXIF, su hora y su latitud. Lo que pocos saben es que una cámara, bien usada, es un detector de mentiras. Las imágenes no suplican ni demandan, simplemente dicen la hora y la ubicación. Volví a mi coche y lo seguí a distancia prudente. Lo vi entrar en el PNC Bank de South Boulevard. No aceleré el pulso. Esperé a que Valeria saliera. La vi entrar 20 minutos después con manos vacías. La coincidencia horaria era perfecta. 20 minutos antes, una transferencia de $7,495 había salido de la cuenta de la fundación. 20 minutos después, la orden aparecía como autorizada. Tomé nota mental del tiempo exacto y la agregué a la carpeta. Una transacción no es solo números, es tiempo plus huella humana. Esa noche dormí mal de una manera extraña. No por la ira, sino por la certeza creciente. Repetí en la cabeza el patrón que ya tenía en la libreta. IP 847, 7495, fechas, fotos de depositante, firma, inconsistencias públicas. Pero aún con todo eso, me faltaba algo que atara lo técnico con el alma de la cosa. Una voz, una confesión privada, una entrada que mostrara que Daniel había sospechado. Necesitaba una prueba que hiciera imposible cualquier defensa plausible. La encontré donde los hombres meten las cosas en cajones con la esperanza de que el tiempo las convierta en olvido. El escritorio de Daniel, detrás de una vieja libreta de calificaciones y debajo de una carpeta de impuestos. Era un cuaderno de notas, pequeño y con la letra de siempre. La letra que yo conocía desde la cuna de su primera letra manuscrita. Las páginas estaban llenas de fechas, sumas y preguntas. Había una entrada que clavó un descubrimiento directo. 15:3, acceso 23:22. P preguntó por saldo. Dijo preparando impuestos. Revisar depósitos en efectivo. Otra entrada, el 3 de agosto, terminaba con papá sabe de investigación financiera. ¿Decir o no?
Había sido su último pensamiento publicado en tinta antes de dormirse demasiado para corregirlo. Sujetar ese cuaderno fue como tener la voz de Daniel en la mano. No era solo evidencia. Era testimonio de que él sospechó y que intentó dejar señales. Eso cambió la naturaleza de todo. Ya no era una pelea de viejos contra joven. Era una conspiración donde la víctima había dejado pistas antes de partir. Escanear cada página, fotografiarla, añadir la cadena de custodia. Lo hice todo con la reverencia de quien sabe que un papel puede salvar una vida moral. Con el cuaderno, las fotos del banco y los metadatos en mi carpeta, armé lo que llamé en voz baja el dossier 847. 847 páginas que heredaban su número de página de la miseria que buscaban reparar. No fue una cifra escogida al azar. Fue el resultado de compilar extractos bancarios, copias de depósitos, pantallazos de redes sociales, análisis de tinta, informes de Nora y las entradas del cuaderno de Daniel. Puse todo en orden cronológico: fecha, hora, actor, evidencia técnica. El expediente dejó de ser teoría y se volvió un relato lineal y demoledor. Lo siguiente fue una decisión estratégica: no hacerlo público en redes, ni gritarlo a los cuatro vientos. Llamé al detective Marcos Dávila y al fiscal federal con la calma de quien entrega la pieza que faltaba en un rompecabezas. Les entregué una copia sellada del dossier y pedí discreción. Les mostré las imágenes del banco con la hora exacta, las capturas de las redes de Valeria coincidiendo con los depósitos y el cuaderno con la entrada que demostraba que Daniel había estado observando movimientos sospechosos. Sus caras, al leer, se endurecieron y comprendí que aquello ya no era solo mío. Era algo que podía llevar a justicia real. La gala seguía programada para dentro de 3 días. Para muchos, sería una noche de reconocimiento y lágrimas escenificadas. Para mí era la ventana perfecta. Una viuda que habla de legados mientras sus manos están manchadas de transferencias. Un novio que celebra con cenas caras justo cuando el dinero desaparece. Yo había preparado silenciosamente la artillería: metadatos, PLOS, cuaderno, PLOS, cámaras del banco, PLOS, testigos. Ya no dependía de la opinión pública. Dependía de las pruebas. Y cuando las pruebas hablan, hasta la mejor actuación se desmorona ante la ley. Llegué al Charlotte Country Club con la discreción de quien ha asistido a demasiadas reuniones formales y a muy pocas redenciones repentinas. Traje azul marino, camisa blanca, gemelos que Daniel me había regalado en su cumpleaños número 40. Los mismos que siempre me pongo cuando sé que voy a testificar con el carácter de quien no necesita gritos para decir la verdad. El valet tomó mi coche. Las lámparas del club arrojaban una luz cálida que convertía en brillo hasta la más mínima impostura. Por la puerta principal entraba la gente elegante que apoya causas. Yo llevaba en la mano la carpeta que pesaba más que cualquier traje nuevo. El dossier 847. Me senté en la penumbra del fondo, donde el sonido rebota y el rostro del orador queda iluminado por la pantalla. Desde allí podía ver a Valeria en la entrada, saludando con esa sonrisa de televisión, el bolso caro colgado del antebrazo como un trofeo. Ella estaba hecha para la cámara: postura, frase hecha, mirada que buscaba los reflectores como quien busca alimento. A su lado, Sergio se movía con la comodidad del que cree estar inmune a consecuencias. Noté de inmediato a 2 hombres algo más bajos y con radios discretos junto a la salida. No eran camareros. El detective Marcos Dávila había cumplido su promesa. Las unidades estaban en posición, y la gala, que ella había diseñado como su clímax, iba a ser el escenario donde su discurso se confrontaría con la verdad. El programa comenzó con diapositivas de Daniel, fotos en hospitales con sonrisas que no encajaban con el dolor, imágenes de familias a las que la fundación había ayudado. Todo preparado para emocionar, para que las manos buscaran la cartera y los aplausos sellaran la operación. Valeria subió al estrado con una ovación mecánica. Su discurso era perfecto: retórica empática, agradecimientos medidos, la promesa de llevar el legado más lejos. Sus palabras tenían la cadencia de alguien que ha ensayado la compasión. Cuando habló de eficiencia y sostenibilidad, en el tono sonaba la convencida seguridad de quien cree que sus acciones son técnicas,
no morales. Ella estaba en su elemento. Yo estaba en el mío. La escena se volvió casi cinematográfica cuando, hacia la mitad de su parlamento, comenzaron las diapositivas sobre nuevas políticas de la fundación, con gráficos y un slide que mencionaba a Administrative Services Group y a Consulting Solutions LLC como proveedores estratégicos. Apunté con el dedo las transiciones del slide a la hora en mi reloj. Los tiempos coincidían con transfers que yo había documentado. Hice una respiración controlada. Esta era la sala donde ella explicaría públicamente cómo había optimizado las cuentas que en realidad estaba esquilmando. La ironía estaba bien ubicada y olía a justicia. Me levanté casi sin ruido. La sala se me quedó mirando como si hubiese pronunciado una palabra fuera de lugar. Esas miradas fueron el preludio necesario. Caminé hacia el frente con la carpeta en la mano. No corrí ni grité. Mi voz fue simple y directa. Me llamo Álvaro Medina. Daniel era mi hijo. Un murmullo de sorpresa. Ella parpadeó, buscando el libreto que siempre le salva en la tele. Yo no vine a salvar apariencias. Vine a desplegar hechos. Saqué del maletín una copia encuadernada, numerada, y alcé la primera hoja. 847 páginas. El número se escuchó en la sala como si alguien hubiera nombrado un veredicto. Mientras sostenía el dossier, dije la verdad en frases cortas, que había pruebas de transferencias sistemáticas, que la tinta del supuesto testamento no coincidía con su fecha, que existían fotos del banco que la mostraban depositando y que las IP coincidían con su apartamento en Providence Road. No lo dije para humillar. Lo dije para mostrar el tejido exacto de la estafa. Las cámaras se acercaron. Los teléfonos también. El público, que había venido a ovacionar un legado, ahora no sabía si aplaudir o preguntarse por su propio donativo. La reacción de Valeria fue instantánea, ira contenida, luego gritos ensayados. «¡Esto es acoso! ¡Es intolerable!», gritó, buscando el soporte de la sala y la complicidad mediática. Pero justo en ese instante, dos figuras con placas a la vista atravesaron los laterales del salón, el detective Marcos Dávila y el agente Nora Salinas, visibles, profesionales, con órdenes en mano. La música en el salón se cortó como si alguien hubiera apagado la electricidad del teatro. La incredulidad de Valeria se transformó en desconcierto cuando escuchó la palabra que temía. «Señora Bennett, por favor descienda del estrado». El protocolo fue impecable. Narra, lee cargos, muestra papeles. Marcos mencionó la existencia de una orden y la investigación que vinculaba las transferencias de la fundación con empresas fantasmas y cuentas personales. En ese momento, la galería de rostros que antes la aplaudía empezó a mantener una distancia prudente, como quien descubre que la cena viene con un ingrediente envenenado. Valeria intentó argumentar. Aulló sobre difamación, llamó a su abogado con voz quebrada. Las cámaras capturaron cada gesto. La radio local estaba retransmitiendo en directo. Su teatralidad se volvió contra ella. La misma escena diseñada para limpiar su imagen ahora documentaba su caída. Mientras la seguridad se acercaba, yo mantuve la compostura que me da la certeza. Dejé que los agentes hicieran su trabajo. No necesitaban mi histrionismo. Entregué una copia del dossier al detective. Fotografié el momento con el móvil para mi cadena de custodia y observé cómo la pieza final del rompecabezas se cerraba con el clic sordo de esposas que se ajustan. En la salida pude ver a Sergio intentando escapar por la salida trasera. Un par de agentes lo interceptaron en el estacionamiento. La velada, que Valeria había planeado como un apogeo, terminó en la imagen de ella esposada, con el vestido de $3,000 arrugado y los ojos desorbitados mientras las cámaras registraban todo. Salí del salón mientras la multitud murmuraba y las cámaras transmitían el momento en bucle. No hubo victoria emocional, solo la tranquilidad tibia del deber cumplido. Afuera, en el estacionamiento, agentes federales y locales coordinaban. El mundo que Valeria había intentado editar con discursos y redes sociales había mostrado su verdadero archivo. Hechos, no narrativas. Caminé hacia mi coche con la carpeta vacía en la mano, porque la había entregado, y con la sensación de que, por una vez, el luto y la justicia habían coincidido en una misma escena.
La imagen quedó grabada en mi memoria como un negativo bien revelado. Valeria, aún con el vestido de gala, siendo esposada bajo el brillo suave de las lámparas del country club. La orquesta había detenido la música. Los invitados, petrificados con las copas en el aire, no sabían si aplaudir o llamar a sus abogados. Había una tensión eléctrica en la sala. La narrativa cuidadosamente construida se desmoronaba en tiempo real. Los agentes federales y estatales habían coordinado cada paso, mientras Marcos y Nora leían los cargos. Conspiración para cometer fraude, malversación de fondos, lavado de dinero y evasión fiscal. Otro equipo interceptaba a Sergio en el estacionamiento cuando intentaba escapar en su BMW blanco. El sonido de las esposas cerrándose fue seco y breve, como un sello legal que no necesita palabras. Los fotógrafos presentes para cubrir la noche benéfica no sabían que estaban capturando un arresto histórico. Valeria, que durante meses había controlado titulares, se enfrentaba ahora a un guión que no había escrito. Intentó gritar, «¡Esto es un montaje!», pero su voz temblaba demasiado. Intentó buscar apoyo en algunos invitados cercanos, donadores, socios, pero nadie se movió. Los ricos tienen buena intuición para abandonar un barco cuando sienten olor a pólvora legal. Sergio, en cambio, no gritó. Bajó la cabeza, consciente de que las pruebas digitales pesan más que los discursos. Al mismo tiempo, una orden de registro se ejecutaba en su apartamento de Providence Road. Equipos de agentes incautaban computadoras, discos duros, teléfonos y documentos contables. Lo que comenzó como un caso familiar se había convertido en una operación multijurisdiccional que involucraba 5 fundaciones, más de $400,000 malversados y un esquema perfectamente diseñado, hasta que la tinta de un testamento mal falsificado traicionó a su arquitecta. La prensa se agolpaba en la puerta del club como tiburones oliendo sangre. El video del arresto corrió por redes esa misma noche. El contraste entre su impecable vestido de diseñador y las esposas de acero era demasiado potente para no volverse viral. El hashtag Sean, la viuda de la estafa, se volvió tendencia local en menos de una hora. El público que antes la defendía empezó a preguntarse, ¿y si el viejo decía la verdad? Yo observé todo desde un costado, con la calma de quien ha visto demasiados casos cerrarse con la misma precisión. El silencio del culpable cuando se le acaban los trucos. No hubo gritos, no hubo lágrimas melodramáticas, solo una mujer que entendió que la función había terminado. Me acerqué a Marcos, que asintió sin palabras. La carpeta 847 ya no me pertenecía. Era prueba federal. Cuando Valeria pasó frente a mí escoltada por los agentes, me lanzó una mirada que no era de odio, sino de derrota. «No tenías que hacer esto», murmuró. No respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque en ese momento la justicia no necesitaba explicaciones, solo testigos. Esa misma noche, Sergio firmó una confesión parcial a cambio de cooperación. Confirmó que habían estado planeando la reestructuración desde meses antes de la muerte de Daniel, con la intención de disolver la fundación y transferir los activos a empresas fantasma. Todo el esquema se derrumbó en menos de 24 horas. Lo que ellos habían armado en meses cayó como un castillo de naipes cuando alguien se atrevió a documentar la verdad. La noticia recorrió Carolina del Norte. No era solo una historia de herencia, era una red criminal disfrazada de filantropía. Las otras fundaciones involucradas comenzaron a colaborar. Las pruebas cruzadas encajaban como engranajes de un reloj. Era cuestión de tiempo antes de que los fiscales federales unieran todo en un solo caso sólido. Afuera, mientras los coches patrulla partían con las sirenas apagadas. Como se hace cuando no hay persecución. Solo cierre. Exhalé por primera vez en meses. No sentí euforia. Sentí justicia en silencio. Daniel no estaba, pero su legado ya no sería saqueado por quien solo lo había amado por conveniencia. La caída de Valeria había comenzado esa noche. Y no tenía regreso. 6 meses después, la escena ya no era un salón de gala ni un estacionamiento lleno de policías. Era la sala principal de la fundación que Daniel creó en nuestro garaje, ahora convertida en una oficina limpia, transparente y funcional, donde cada peso tenía un destino claro y cada firma un respaldo real.
Las paredes conservaban las fotos de Daniel, no como trofeo, sino como brújula. Era su rostro el que nos recordaba para qué se había creado todo esto. Para ayudar a familias que enfrentaban el cáncer sin recursos ni tiempo que perder. La justicia federal había hecho su trabajo. Valeria Bennett fue declarada culpable de conspiración para cometer fraude, malversación de fondos y lavado de dinero. Aceptó un acuerdo que incluía 18 meses de prisión, restitución total y prohibición permanente de ocupar cargos en organizaciones sin fines de lucro. Sergio, su cómplice, recibió 2 años de prisión y colaboración obligatoria con la fiscalía. Ninguno volvió a pisar las calles como las personas altivas que creyeron ser. Su historia, la que alguna vez construyeron a base de mentiras, se convirtió en un ejemplo público de lo que ocurre cuando la avaricia se disfraza de caridad. Los bienes incautados, bolsos de lujo, autos deportivos, relojes, muebles importados, fueron subastados por el gobierno. Cada dólar recuperado regresó a la fundación. Las familias que habían sido rechazadas bajo las nuevas políticas de Valeria recibieron la ayuda que se les había negado. Ver sus rostros al entrar por primera vez a la oficina fue el recordatorio más claro de que esta lucha no había sido en vano. Daniel seguía ayudando, solo que ahora sin ladrones de por medio. Yo, que alguna vez pensé que mi jubilación significaba vivir lejos de investigaciones y tribunales, descubrí que la justicia no se jubila. Me ofrecieron integrar formalmente la junta supervisora de la fundación. Acepté con una sola condición: que ningún donante, ningún socio y ningún directivo estuviera por encima de la transparencia. No se trata de dinero, se trata de legado. Una mañana llegó una carta escrita con tinta sencilla, firmada por una madre de Asheville. Gracias. Gracias porque su fundación pagó el alquiler de nuestra casa mientras mi hijo recibe quimioterapia. Gracias por no rendirse cuando era más fácil mirar hacia otro lado. La leí despacio, con la misma calma con la que años atrás analicé documentos falsos. Esta vez no había fraude escondido entre las líneas, solo gratitud. El día de la inauguración de la nueva sede, colgamos una placa: Fundación Daniel Medina, por quienes no pueden pelear solos. No era una venganza, era justicia convertida en obra. Daniel siempre había creído que ayudar no se trataba de discursos, sino de acciones silenciosas que salvan vidas. Y esa idea, la que había nacido en un garaje pequeño, había sobrevivido a una red de estafadores y a un duelo brutal. Cuando salí a caminar esa tarde, el viento de Charlotte era suave y limpio. Por primera vez en meses, no cargaba un expediente bajo el brazo. No había reuniones con fiscales ni audiencias pendientes. Había paz. Paz con lo que hice, paz con lo que defendí y, sobre todo, paz con quien fui para mi hijo. A veces, la justicia no se mide en años de cárcel, sino en las cosas que vuelven a tener un propósito verdadero. A Valeria la recordarán como la viuda que robó, a Sergio como el cómplice que cayó con ella, pero a Daniel lo recordarán como el hombre que dejó un legado para cientos de familias, y a mí tal vez como el viejo que no se cayó cuando quisieron borrar ese legado. 30 años en el FBI me enseñaron a encontrar grietas en las mentiras. Pero fue mi hijo quien me enseñó algo más grande, que la verdad, aunque llegue despacio, siempre termina ganando.